simplemente un preámbulo para esperar a algunos amigos que ya están llegando. La tecnología a veces no va al ritmo de lo que nosotros queremos y nosotros sí somos los que tenemos que andar al ritmo de lo que Dios sí quiere. Y hoy vamos a ver un tema bien importante porque se trata de la obediencia a Dios en todo momento, así se llama esta predica de hoy. Y es que vamos a ver unas imágenes que seguramente ustedes también las han visto, y es que un total de 118 familias quedaron sin techo luego del derrumbe que se registró en la zona de Callapa el año 2011. Engrandecer la gran... Según los técnicos de la alcaldía, el deslizamiento, que fue lento, se debió a un problema de sobresaturación en el terreno como efecto de la acumulación, dice, de la humedad en la tierra, producto de las intensas lluvias que sucedieron en ese tiempo en las últimas semanas. La sobresaturación del terreno por humedad, la falta del drenaje a través de las alcantarillas, una elevada cantidad de edificaciones fuera de norma y las intensas lluvias fueron los factores que provocaron el mega deslizamiento en casi 2 hectáreas en el barrio de Callapa. El saldo inicial del desastre: 72 viviendas colapsadas y más de 118 familias damnificadas. Luego de este evento, el municipio tomó medidas más rígidas para las construcciones en lugares de alto riesgo. Tienen que pasar desgracias para que la gente tome acciones a su favor. Tiene que suceder cosas graves en tu vida para que tú digas: esto necesita atención. Tiene que haber un colapso en tu situación para que digas: a ver, veré y sobredimensionaré las cosas para ver qué está pasando. El Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6 y el verso 46 al 49, nos dice con claridad lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina en aquella casa. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta mañana que tú guíes nuestro entendimiento hacia tu voluntad, que nos muestres a través de tu palabra, Señor, cómo deberíamos conducir nuestra vida y qué hacer para tomar acciones a nuestro favor. Gracias, Padre, porque tú has previsto todo, porque has puesto en nuestro corazón tu espíritu, para que podamos obrar en obediencia a ti. Y por eso te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Jesús era carpintero de profesión y de oficio, y sabía de casas, sabía y conocía el negocio de la construcción. Por eso
Él podía decir con autoridad, usar este ejemplo. Para hacer una construcción, dice, uno debe saber oír, entender las instrucciones, los planos, los estudios, las recomendaciones, las advertencias, las normas. Tomar todo aquello en cuenta, eso significa entender. Oír y obedecer lo que dicen las instrucciones. Está bien que uno entienda lo que dicen, que tú puedes hacer determinada cantidad de metros, que puedes hacer un fundamento de esta manera, que puedes utilizar este tipo de losa. Lo diferente está en que si haces un haces. Y entonces el Señor dice que hay que oír y obedecer lo que las instrucciones dicen. Hay que construir sobre un fundamento sólido, en tierra firme, todo lo contrario de lo que pasó en esa zona allá en Callapa. Ahora, todos construimos una casa, que es nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra profesión, nuestra familia, tal vez el negocio en el que nos involucramos y emprendemos, también nuestro destino eterno. Y en eso reside el fracaso, el éxito, la vida o la muerte, la recompensa, la pérdida, la aceptación o el rechazo, la permanencia o la caída. Y siempre hay dos posibilidades. La primera es que se construye bien sobre la base que es Cristo. En 1 Corintios, Pablo les decía en el capítulo 3, el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay necesidad ya de buscar otro fundamento. ¿Para qué? Para tu vida, para tu trabajo, para tu matrimonio, para tu familia, para ti mismo y para la eternidad. Ya no hay que buscar otro fundamento. No hay otro fundamento. No puedes consolidar tu vida sobre otra cosa que no sea el fundamento que dice es Cristo. Además, que ya está puesto, que no tienes tú que hacer ningún trabajo para instalarlo. Ya está. Y también existe la otra posibilidad de construir mal, sobre un fundamento falso. Si es falso, no es fundamento. Y dice también Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el verso 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de nosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dice que no te engañes. No puedes buscar otro fundamento. No puedes decir, no, yo voy a consolidar mi matrimonio sobre mi capacidad de amar a mi esposa. Yo voy a consolidar mi familia en función a lo que he visto hacer en mis familiares. Voy a consolidar mi trabajo, voy a hacer que mi trabajo prospere y vaya bien, porque soy un profesional idóneo. No te engañes. Si te crees sabio, a la manera de este siglo, más bien, ponte ignorante, es decir, busca lo que Dios dice para que puedas llegar a ser sabio. Pero sabio de verdad. Acá en la iglesia, según como estaba programado, vamos a tener y empezar un tiempo de discipulado. Y sería lindo que empiecen a inscribirse todos. Todo cristiano debe pasar por un tiempo de discipulado para entender el Evangelio. Fernando va a estar tomando las inscripciones para que puedan estar listos el día 21 de este mes, quiere decir el próximo jueves. ¿Sabes? Es algo urgente. Es como si tú quisieras empezar una construcción en el terreno que tienes. Te lo regalaron, te lo compraste como tú lo hayas conseguido y dices, voy a empezar a construir, me voy a conseguir 4 albañiles de la Yungas y voy a empezar a hacer la obra, ya no más. Si no tienes ni planos, si no sabes cuál es la norma en la zona donde estás, si no conoces la constitución de tu terreno, ¿cómo vas a empezar a construir? Debes entender el Evangelio. Eso es vital para ti. Es un principio de sobrevivencia. Es como decir, me voy a entrar a la piscina y no sé nadar y voy a entrar nomás así sin salvavidas. Algo malo va a pasar ahí. Y ese tiempo va a permitir preparar discipuladores. Porque esperamos en el corto tiempo que esa
reunión se vuelva más multitudinaria que antes. ¿Por qué? Porque el Señor va a obrar en ti. Y entonces habrán más que deseen discipularse. Y habrán más discipuladores, porque el Señor levanta en su obra, no esperando que nosotros seamos los que hagamos. No hay forma de obedecer si no conocemos las instrucciones del plan de Dios. En vano te puedo decir hoy, tienes que obedecer, si no sabes qué. El primer punto de esta prédica es que el fundamento del discipulado es la obediencia. Dice el verso 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que te digo? Bien, se dan cuenta que en el pasaje el Señor Jesús está hablando de dos personas, ambos son constructores, y ambos llaman a Jesús Señor. Es que todos oran, todos rezan, todos le piden a Dios, todos se dirigen a él en súplicas, en plegarias, hacen romerías, de repente hasta ayuno. Todo el mundo hace algo para llegar a ser escuchado por Dios. Pero no todos obedecen. Ambos constructores le llaman al Señor Jesús porque muchos hablan de Jesús como Señor. Sí, ¿qué será lo que quiere el Señor? Pero si no tienes ni más mínimo deseo de obedecer lo que Él dice, si tú supieras lo que Él dice, tendrías que hacer lo que Él te propone. Pero en realidad lo pones en una ambigüedad y dices, sí, no sé qué es lo que querrá el Señor para mi vida. Esto no nos van a mostrar cosas nuevas, están ya puestas en la Biblia. Solamente vamos a repasar y descubrir para nuestra vida lo que Dios dice para cada uno de nosotros. Ambos constructores pueden ser confundidos como seguidores de Jesús. ¿Cómo podríamos ver que en este momento ingresara una persona nueva que nunca vino acá a la iglesia y decir, ah, sí, ese es discípulo de Jesús? No podríamos. No, pero sí, pero es que está con su Biblia. Además conoce varios de los himnos que hemos cantado. No sabemos si es un discípulo. Hermano, ¿tú cuánto tiempo asistes a la iglesia? ¿Cuánto tiempo estás en permanencia con la palabra de Dios? ¿Eres discípulo? ¿Realmente tú puedes decir, soy discípulo de Jesús? O tal vez como usaron esta mañana el término, eres simpatizante. Te gusta venir, me encanta escuchar, realmente me hace sentir bien, pero no soy discípulo de Jesús. El fundamento del discipulado es la obediencia y Jesús cuestiona la desobediencia y la deslealtad. Es que uno no puede obedecer a un Señor que no lo reconoce como tal. Yo lamento que en muchos casos la autoridad de tránsito no es reconocida por nosotros porque cuando viene el tiempo de estar en el semáforo y está en rojo y no hay ni un auto, nos pasamos. No reconocemos la autoridad. No nos importa lo que dice. Nosotros hacemos lo que queremos. Bueno, y aquí en La Paz tenemos el buen hábito, seguramente muy pocos lo han podido disfrutar, ¿no es cierto? Pero en la Mariscal Santa Cruz o en la Camacho empiezas a zigzaguear y te metes entre los autos como torero y pasas nomás de una cebra a la otra. Y antes las cebras habían puesto un burrito, ¿no es cierto? Porque te perseguía, te agarraba y te decía, no tienes que ser como yo, tienes que cruzar por la esquina. Ahora al burro lo cansaron, porque lógicamente los paseños somos más persistentes. Ya no hay los burritos, ahora es puras cebras, las que educadamente les dicen a los autos, deténganse. Jesús amonesta al que le dice Señor y no obedece. Es como si el Señor Jesús te estuviera diciendo a ti o a mí, ¿por qué me involucras en tu vida? ¿Por qué me pones en tus planes? ¿Por qué me haces parte de tus necesidades si no me obedeces? ¿Por qué quieres que yo esté contigo si tú no quieres estar conmigo? Decir Señor no es suficiente. Dice el Señor Jesús en Mateo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, el versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
Hermano, Señor, Señor, decir no significa una llave. Decir que yo digo, Señor, Señor, y ya tengo la llave del reino. Decir, Señor, Señor, no es el pin para poder poner, Señor, Señor, y ya se abre la puerta de ingreso a la eternidad para mí. No es una fórmula mágica para que yo pueda ingresar al reino de Dios. Dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo de los cielos. Entonces la condicionante no es que sepas decir Señor, Señor, sino que sepas hacer la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Aquel día en el que el libro de Hebreos dice que tú te vas a presentar, porque está dicho que el hombre muera una sola vez, no hay reencarnación por si acaso, no hay segunda oportunidad, no hay otra opción, una sola vez y luego el juicio. En aquel día te presentarás, se presentarán algunos, dice, y muchos, dice, me dirán, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. O sea, la verdad que te vimos actuar de una manera magistral. Hemos estado gritando en las plazas también y hemos estado yendo a la iglesia todo el tiempo y cantábamos parados y con los ojos cerrados. Y entonces les declararé, nunca les conocí. David dice en un salmo que tú me conociste desde el vientre de mi madre. Quiere decir que el Señor Jesús sí te conoce desde el vientre de tu madre. Pero cuando no haces su voluntad es que no eres parte de él. Y entonces te va a decir, yo no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No, pero no, ¿cómo hacedores de maldad? Si estábamos predicando, no somos tan malos. Nunca obedeciste y eso es malo. ¿Por qué? Porque dice claramente la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por lo tanto, si tú no obedeces lo que el Señor te está diciendo, estás en constante pecado. Y esta mañana en el discipulado del grupo de alabanza veíamos que el que está en constante pecado es hijo de Dios. No, es hijo del diablo. Es hijo del diablo. El que está constantemente en pecado es hijo del diablo. No hay otros, no hay un término medio, no hay una línea divisoria en el que yo estoy aquí y después me voy a volver santo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Si eres hijo de Dios, obedeces. Si eres hijo del diablo, haces lo que quieres. El fundamento del discipulado es la obediencia, porque podemos y no vivir engañados, creyendo que está bien a nuestra manera. Pero cuando voy a la iglesia es porque me di tiempo. Más bien deberían agradecerme que voy. Es más, deberían, creo, considerar que yo estoy dando mi diezmo y mi ofrenda. Creemos que estamos haciendo las cosas bien porque las estamos haciendo a nuestra manera, acomodando a nuestras necesidades, a nuestras posibilidades, a nuestro gusto, a nuestras preferencias. Sin embargo, Santiago en el capítulo 1, en el verso 22 nos dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque así se engañan a ustedes mismos. Si vienes acá y escuchas la palabra y el Señor te habla de alguna manera y mañana abres tu Biblia y tienes el deseo de seguir leyendo y sigues entendiendo lo que el Señor te está diciendo, pero te solazas y te llena tu espíritu del que la palabra de Dios esté a tu alcance, pero no haces, estás viviendo engañado. No lo digo yo, lo dice el Señor. Podemos vivir engañados porque si digo que tengo fe sin obediencia, es una falsa seguridad. Pero desde niño me llevaban a la iglesia, ahora que soy grande y sigo yendo a la iglesia, soy salvo.
El Señor me va a abrir la puerta cuando yo vaya y le toque en las puertas del cielo. Pues no va a pasar eso si es que tú no eres obediente y no eres un discípulo de Jesús. Puedes estar viniendo a la iglesia desde la fundación de esta iglesia. Si no eres discípulo de Jesús, estás en graves problemas. Y dice el Señor Jesús en Mateo 21, 28 a 31. Mateo 21, 28 a 31 dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, haremos un paréntesis aquí, ¿quiénes son ellos? Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y dijeron los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, el primero. Y Jesús les dijo: de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Está hablando con los que enseñaban la palabra. Está hablando con los que decían los mandamientos de Moisés. Está hablando con los que estaban en la sinagoga todos los sábados. Y les dice que los publicanos, o sea, los hombres más despreciables de ese tiempo, los cobradores de impuestos, y las rameras, las mujeres más despreciables de ese tiempo, las que comerciaban con su cuerpo, están yendo delante de ellos, les están tomando ventaja, porque ellos lo único que hacen es vivir engañados, porque creen que porque saben lo que dice la palabra de Dios, ya es suficiente. Los otros, como no saben tanto y escuchan de vez en cuando hablar a Jesús, le van obedeciendo y van por delante hacia el reino de Dios. Hermano, los religiosos van a quedarse aquí. Los discípulos son los que estarán delante de la presencia del Señor. Y un día este siervo de ustedes les va a decir, cuando empiece a haber otras actividades más, y les dirá: hermano, hermana, ¿podemos hacer esto? Y tal vez uno me diga: sí, lo hago. Y después: ¿y dónde estabas, hermano? Ya se llevó a cabo la actividad y no te vi. Y la hermana diga: ay, no, pastor, es que tengo muchas ocupaciones, tengo que ver a mi familia, mi hijo, mi marido no me ayuda, tengo unos hijos bárbaros que hacen Troya a la casa, pero lo voy a hacer. ¿Quién es la obediente? Y no porque yo sea el Señor de ustedes, yo vine a servirles, pero el Señor va a utilizar mi vida para que ustedes le obedezcan a Él. El segundo punto es cómo es el verdadero discípulo. Bien, o sea, ya hemos hablado de que es grave no ser un discípulo. Ahora, ¿cómo es el verdadero discípulo? Jesús dice, versos 47 y 48, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, pues indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra ella, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. El discípulo verdadero obedece en 3 fases. Viene, oye, hace. Vean ustedes en el versículo 47. Viene a mí, oye mis palabras y las hace. Quiere decir que el Señor Jesús te ha llamado. Por eso utiliza la iglesia. Por eso utiliza los problemas. Por eso aparecen dificultades en tu vida y buscas al Señor en esa angustia. Y vienes donde Él. Y Él te habla, lo oyes. Y haces, obedeces. Entonces el verdadero discípulo está delante del Señor todo el tiempo, porque viene, oye y hace. Y está atento a su palabra, porque ¿qué va a obedecer si no sabe lo que dice?
¿Qué instrucción puede seguir si no le escucha lo que está diciendo el Señor? En una reunión de varones que tuvimos el día de ayer, muy tempranito, estaban analizando el libro de Hebreos en el capítulo 11, que se refiere a la fe. Y entonces, bueno, hicieron sus apreciaciones y me dijeron, pastor, ¿usted qué opina? ¿Qué versículo le llama la atención? Y cuando yo estaba mirando el pasaje, había un versículo que estaba como centellando, así, como foco incandescente, estaban diciendo, habla de esto. Y era el versículo 13. Y dice que muchos murieron en el camino, muchos no llegaron a ver y no recibieron la promesa aquí, pero se alegraron, celebraron y saludaron que haya sucedido eso. ¿Por qué? Porque ellos son peregrinos en esta tierra. Y yo me puse a pensar la cantidad de veces que yo me puse triste cuando dije, bueno, tengo 3 hijas y me hubiese gustado poner para ellas un estudio fotográfico para un almacén de ropa o de mercadería para la otra, y tal vez hacerle una oficina y un consultorio para la tercera. Y no lo hice. Y no pude hacerlo. Y tal vez no lo pueda hacer. Y dije, estoy triste, o sea, mi vida como papá no ha sido lo suficiente. Pero después vino el refresco para mí y me dice, pero tú les has enseñado el camino a Dios. Pero tú les has mostrado el camino hacia la eternidad y ellas van a estar contigo cuando tú estés allá. Porque esperamos, mi esposa y yo, irnos primero. Y esperarles allá. Y esperarlos con sus esposos. Y esperarlos con sus hijos más. Porque eso es lo que les hemos dejado de legado eterno. Tal vez no pudimos dejarles nada de bienes materiales, pero sí les hemos enseñado lo que dice la palabra de Dios. El verdadero discípulo hace siempre lo que Dios manda. Y esa es una de las cosas más difíciles de hacer. Esta mañana nos dijeron, es fácil decir, el hacer es la cosa. ¿Cómo es un verdadero discípulo? Es un constructor, dice la palabra en el verso 48. Semejantes al hombre que edifica una casa, construye su vida, pero sigue los planos de Dios. Cava profundamente, llega al fondo, pone un fundamento en la roca. Eso demanda más esfuerzo, más dedicación. Es esforzado, persistente, no deja que los demás le arrastren, no deja que, sí, pero es que mi esposa siempre mis hijos son un problema, nada. Pone su fundamento en la roca que es Cristo. Y dice el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los trabajadores. Si no estás haciendo que el fundamento sea Cristo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tus obligaciones, en tu profesión, si no es Cristo, por ahí estás trabajando en vano. Seguro que estás trabajando en vano. Porque el que es discípulo de Cristo obedece, hace su voluntad, permanece firme, también dice el verso 48 en la segunda parte. Cuando en medio de las tormentas, en medio del dolor, en medio de los problemas, en las aflicciones, los males, la muerte, permanece firme, no se cae, soporta todo ello. ¿Por qué? Porque está fundamentado en Cristo, no porque se ha anclado al piso. Y aunque son graves las tormentas, y aunque son serios los problemas, y aunque tenemos muchas dificultades, el verdadero discípulo sabe que Dios obra las circunstancias. Y a través de ellas, y con ellas, y con las personas, y a través de ellas también. Porque lo dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 28.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que fueron conforme a su propósito llamados. Quiere decir, hermano, que todas las circunstancias que han pasado en tu vida, todas, los errores que has cometido, los daños que te han causado, las alegrías que has tenido, los beneficios que recibiste, todo te ayuda a bien. ¿Y qué es bien? Obedecer al Señor y hacer su palabra. Y puedes permanecer firme si eres verdadero discípulo de Jesús en medio de las tentaciones. Pueden haber cosas graves que te van a tentar. De repente tu negocio no está yendo bien y alguien viene y te dice, ¿qué tal si nos metemos al contrabando? ¿Qué dice el Señor en su palabra? No ambiciones las cosas de los malvados, porque ellos te van a arrastrar a hacer cosas malas y después las terminan lamentando. No, pero una sola vez, un viajecito no más, una mercadería no vamos a traer, en esa te la van a quitar y te van a mandar a la cárcel. Y ahí adentro aprenderás lo que no tendrías que haber hecho. Vas a poder soportar las tentaciones. ¿Por qué? Porque estás firme en Cristo Jesús. Y entonces, para ver el tercer punto, veremos cómo es el discípulo falso entonces. No es una radiografía esto, pero cada uno vea cómo el Señor le habla. Dice el verso 49, mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Se acuerdan del video? Esa pobre gente haciendo una romería, caminando con sus muebles por las calles. Grande fue la ruina. ¿Cuándo? Cuando construyeron sobre base floja, sobre terreno húmedo, sin seguir las normas, sin seguir los planos. ¿Cómo es el discípulo falso? Sabe de Cristo, lo ha escuchado. Es más, asiste a algunas iglesias y de repente desde la fundación de la iglesia, pero no obedece. Ignora lo que es Cristo, ignora lo que dice Cristo, no hace lo que Él pide. ¿Por qué? Porque prefiere hacer otras cosas. Hay otras cosas más importantes. Es que, ¿cómo voy a hacer lo que dice Cristo? Si no, ¿cómo va a andar bien mi negocio? Tengo que dar coimas. ¿Cómo voy a poder hacer las cosas bien si de repente en mi familia, si me pongo un poquito blando, me van a pasar por encima? Tengo que ponerme áspero. Tengo que ser el hombre rígido, malo, para que me entiendan. De repente, como sucede acá en la iglesia. Hermanos, se va a hacer un tiempo, y este es de verdad, vamos a hacer un tiempo de capacitación para profesores de escuela dominical. Y esperamos que tú estés. Pero tienes que entender qué es ser discípulo. Porque si vas a venir a hacer solamente la voluntad del pastor o la voluntad de la encargada de la escuela dominical, estás sobre un mal fundamento. Y entonces el que es un falso discípulo dice, ya, entonces si es que hay que tomar el discipulado, si hay que entender la voluntad de Dios, estoy ocupado. No me quiero comprometer. A mí no me tomen en cuenta. Yo estoy bien los domingos, cuando vengo me siento y escucho. El que es un falso discípulo no piensa en las consecuencias de una vida sin Cristo. No piensa en las consecuencias de un matrimonio sin Cristo, de una familia sin Cristo. Y peor, no piensa en las consecuencias de una eternidad sin Cristo. Como es el discípulo falso, es como un constructor negligente. Construye su casa, pero no hace caso a los planos. ¿Vieron esa casa que estaba colgando? De repente ha debido ser que su plano era para un piso. Ya tenía 3 encima. No cava profundo. Prefiere la facilidad. ¿Qué se puede hacer rápido? Hablábamos con un capacitador y le decías, todo el mundo quiere urgente, quiere tomar clases, ya, ¿cuántas horas? 200, no, mucho, de 30 no hay. Todos queremos instantáneo, ¿no es cierto? Pipocas, poner 15 segundos, ya están.
Y así queremos que sea nuestra vida. Así queremos que sea lo que va a marcar nuestra relación con el Señor. Y entonces, ¿qué hace el constructor negligente, que es un discípulo falso? Pone fundamentos sobre tierra. En otras palabras, no pone fundamentos. Construye superficialmente. Y lo hace de repente sobre sentimientos humanos. No, si yo soy un buen papá, voy a llevar bien adelante mi hogar. Soy una persona firme, decidida, convencida de que hay que hacer las cosas bien, moralmente bien. Y voy a llevar adelante bien mi trabajo también. Y entonces pone su fundamento en sentimientos, en orgullo, en vanidad, en autoestima elevada, en riquezas. Tengo mi herencia y con eso voy a hacer mi futuro. Y de repente ponemos en nuestro fundamento que somos nosotros mismos. Y el discípulo falso es alguien que finalmente se derrumba. La casa, su vida, su familia, su matrimonio, se cae y grande es la ruina. Y anda como peregrino con sus muebles de un lado al otro. Y anda sin poder estar estable en ninguna parte. ¿Por qué? Porque se aferra a una falsa confianza. Porque él prefiere hacerlo a su modo, creyendo que está en lo justo y lo correcto. Y va a caer en la tierra, en un mundo lleno de pecado. Vamos a concluir pensando bien de fundamentar nuestra idea para que nuestro fundamento sea firme, para que nuestra vida sea sólida y para que nosotros podamos tener un matrimonio, una familia, un trabajo, una vida y una eternidad firme. Ser seguidor o discípulo de Cristo es más que decir palabras cristianas. Y sabemos que obedecer sus mandamientos es tarea difícil. Por eso, solo si tienes a Jesús en tu corazón, lo puedes lograr. El aferrarse a esperanzas falsas es la ruina de cualquiera que lo haga. Por eso debemos buscar el suelo firme, la roca que es Cristo. Escuchar sus mandamientos y obedecerlos. Ir a Él, escucharle hablar y hacer lo que Él dice. Construir nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio de tal manera que soporte las tormentas de la vida. Cuando alguien construye una casa fuera de norma, cuando te dicen puedes construir 2 pisos y le pegas 4, entonces esperas el perdonazo. Y la alcaldía te abre un tiempo en el que puedes ir, llevar tus papeles, tus nuevos planos y puedes regularizarlo todo. Pero eso tiene un tiempo. Y después, si no lo has hecho, vienen multas, sanciones y costo para ti. ¿Sabes? Jesús es alguien así. Él te extiende un perdonazo eterno. Él está con todo su amor extendido para ti, ofreciéndote para que tú te acerques a Él, para que lo oigas y para que le obedezcas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tu vida tiene el límite. Y el límite de tu vida puede ser hoy, y no es que sea fatalista, pero el límite de tu vida no sabes cuándo será. Por eso el plazo de cuándo acceder al perdonazo del Señor Jesús es en este instante. Es el instante este de decidir ser discípulo de Jesús. Es el tiempo de reconciliarte con el Señor. Pero si tú no lo conoces, si no has recibido a Jesús en tu corazón, puedes aprovechar que esta iglesia tiene 2 pastores hoy. Y los 2 estaremos dichosos de esperarte para que tú te acerques y te guiemos hacia Él, para que vayas, para que lo escuches, para que obedezcas. Que el Señor guíe tu corazón y que esta semana hagas su voluntad. Que Dios nos bendiga. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.